Y vamos a empezar diciendo lo siguiente. Como es primera vez que voy a dictar la materia, bueno, he dictado un verano, una vez la dicté la materia y entonces no es que no tenga la experiencia, sino que hace tiempo que no la veía la materia, entonces vamos a ir repasando todo desde el comienzo, ¿listo? Bien, entonces la materia es hormigón pretensado, HP, conocida por HP, SIP 311, grupo C, entonces yo soy el profesor. Bibliografía, hay bastante bibliografía, pero nosotros nos vamos a centrar en la norma Ashton, ¿listo? La norma Ashton. Y le voy a compartir más o menos aquí la norma Ashton. Bien, entonces ahí tenemos la norma Ashton, que está en español de la versión 2004. Hay otras versiones más nuevas, 2018, que es la norma peruana, que es la misma Ashton traducida nomás al español. En el capítulo de la norma Ashton, en el capítulo 5, vayan tomando nota al capítulo 5, 5.18, ahorita le voy a mostrar. Eh, 5.87, anótenselo, desde 5.87, yo lo voy a ir anotando también acá. O sea, capítulo 5-87, hasta de la norma Ashton, ¿no? Que no sé si la tienen, si no la tienen me avisan, se las paso yo. Hasta las 5.108. O sea, en total serían 21 hojas, ¿no? Le dedica al hormigón pretensado. Y la hoja, ahorita la vamos a ver, la 5.18, o sea, 5.87. Ya, la 5.87 está en la página 393. Anotémoslo ahí a un ladito. Está en la página 393. Y la 108, 5.108.
La 108 está en la página 414. Ya, entonces de ahí vamos a sacar. Se la paso ahorita, se lo voy a pasar la norma para que ustedes tengan ya para ir sacando estudiando un poco, ¿no? Ahorita mismo se la voy a pasar. Bien, ya se la pasé ya. Entonces, esta vamos a ver, esta parte es la Ashton. Por lo tanto, ya tienen ahí un libro a la mano. Otro libro que también habla de pretensado, pero está muy desactualizado, es el de, aquí lo tengo, de Arthur Nilsson. También se lo voy a pasar. O sea, te ves más viejito, está con una norma de ACI, pero más antigua. No sé por qué no puedo. Ya lo recibieron, ya la norma, ¿no? Sí, ingeniero. Ya quiero pasárselo el libro, pero no puedo. O será muy grande, no lo admite, no sé. No lo puede admitir, no puedo pasárselo el libro. Bien. Muy bien, vamos a ir viendo entonces la diapositiva y vamos a ver cómo podemos mandárselo ese libro ya, el Nielsen, que es bueno también. Vamos a compartir entonces una diapositiva que hemos estado preparando. Entonces, bibliografía, la norma Ashton, hay también de la ACI, si ustedes quieren ver un poco de pretensado en ACI, está en el libro de hormigón del McCormack. También hay una parte, un capítulo que dedica al hormigón pretensado. Pero yo no quiero que mezclemos ACI y Ashton. Quiero que estudiemos Ashton y no mezclemos dos normas porque varían, algunas cosas varían. Por eso es que le digo que mejor estudiemos la Ashton. La materia la vamos a evaluar, vamos a tomar examen parcial, examen final y práctico. El ayudante creo que va a ser el mismo ayudante que era antes del ingeniero Camacho, no me acuerdo su nombre,
pero él va a ser, creo, ayudante de de los tres grupos, ¿no? Pues son tres grupos, dos grupos del ingeniero Camacho y este grupo que me han dado a mí. Entonces, en la parte práctica son 25 puntos, de los cuales 10 puntos va a calificar el ayudante, 15 puntos voy a calificar yo. Les vamos a ir haciendo ejercicios, les voy a ir dando ejercicios para que ustedes investiguen o resuelvan y me manden. Eso van a tener una nota de 15 puntos sobre 100 y lo que evalúe el ayudante me va a pasar sobre 10 puntos, 10 sobre 100. La suma total va a ser 25 puntos en la parte práctica. Los exámenes parciales vamos a calificar sobre 35, puede ser que sea uno o dos parciales sobre 35. Y por último vamos a tomar un examen final que va a valer 40 puntos. Entonces todo sumado me va a dar 100 puntos. Esa va a ser la forma de evaluar la materia. La asistencia es obligatoria. La asistencia a clase es obligatoria. No tomo lista yo porque la lista me la pasa, el Zoom me pasa la lista de los participantes. Y me dice a qué hora entraron, a qué hora salieron, si entraron y se salieron. Entonces todas esas cosas sé. Así que la gente que quiera decir voy a entrar nomás y de ahí me salgo, igual tiene falta. El 70% de asistencia tiene que tener obligatorio. De la clase, 70% tiene que ser obligatorio. ¿Listo? Si pasamos 10, 7 son obligatorias. Entonces, si pasamos más clases, entonces ustedes ya saquen su cuenta, pero el 70% de las clases son obligatorias. Vamos a pasar clases teóricas y el viernes vamos a pasar clases prácticas, pero yo les voy a avisar cuándo, una vez avancemos en la teoría, ya estemos listos para ir a pizarra, para ir a hacer los ejercicios en pizarra. Entonces ya nos vamos a citar, yo le digo, para el día viernes nos vamos a la clase y ahí vamos a ir a resolver entonces. El horario de clase, bueno, ahorita yo estaba esperando, porque no tenía grupo, estaba esperando que me anexen al grupo. Ahorita vamos a fijarnos en el horario. Tenemos clases los miércoles a la 1:45 y el día viernes tenemos más tiempo. Tenemos desde las 2:30, 14:30, ese 2:30, hasta las 16:45, o sea, sería 5 menos cuarto. Entonces, ese día viernes va a ser dedicado entonces a los ejercicios que hagamos, ¿listo? Yo he visto que el rendimiento es muy bajo de la clase vía así, internet, o sea, y no, o sea, la intención no es que todo el mundo se aplace, la intención es que hayan estudiantes que aprueben y que aprendan. Entonces, por eso es que digo yo que vamos a hacer esas clases presenciales, pero la programamos, ya una vez tengamos avanzado tema ya y vayamos a resolver problemas, ya nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo con ustedes, yo le aviso al jefe de carrera, él se comprometió a prepararnos el aula, todo, y que yo le avise con anticipación para que nosotros hagamos nuestra clase práctica. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta. Ustedes me conocen a mí ya, ¿no? ¿Todos me conocen o hay alguien que no me conozca? Han sido mis alumnos, ¿no? En sistema, en matricial. Entonces, pero de todas maneras, si hay alguien que no me conoce, yo soy el ingeniero Silvio Gómez y voy a ser su profesor entonces este semestre. No sé si tienen alguna otra pregunta.
Bien, si no hay otra pregunta, entonces empezaremos. ¿Listo? Bien. Empezaremos entonces con el capítulo 1. Conceptos generales, entonces, de hormigón pretensado. La idea de tensión previa se puede considerar como algo intuitivo en una persona, ¿no? En una persona, y peor si es una persona que tiene conocimiento técnico. Entonces, comienza con la idea de que si tenemos un conjunto de libros y le aplicamos fuerza en ambos extremos con nuestra mano, nosotros podemos considerar como si ese conjunto de libros fuera un... Y aún así, aplicando con la fuerza de las manos, podríamos cargar algún peso adicional a su propio peso. Entonces depende del tamaño de los libros y de la fuerza que yo aplique, entonces para que se convierta en una viga pretensada. En este caso sería una viga de libro. Por lo tanto, el concepto general es que es intuitivo, o sea, darle una compresión, o sea, una presión previa a un elemento estructural es intuitivo, o sea, es una intuición que uno tiene. Bien, por otra parte, si en vez de aplicar con la mano la fuerza, aplicamos a una serie de madera, de elementos de madera, le aplicamos con un cordón de goma y le hacemos nudo, también vamos a conseguir una viga. ¿Es cierto? Vamos a conseguir una viga más o menos como en este caso. Si nosotros reemplazamos estos trozos de madera y los colocamos como trozos de hormigón, ¿no? O sea, pedazos de hormigón, y lo unimos, le aplicamos acero de alta resistencia y sus extremos, en vez de nudo, los anclamos, entonces estamos formando el hormigón pretensado. ¿Listo? Es con esa idea entonces nace, y aquí tenemos la figura de los elementos de madera con un nudo y un cordón de goma, formamos una viga. Si reemplazamos en vez de la madera por el hormigón, trozos de hormigón, y formamos una viga, y en vez de goma le ponemos acero de alta resistencia, entonces ya tenemos una viga de hormigón pretensado. ¿Listo? Entonces, en vez de hacerle nudo ponemos anclaje, los anclajes de acero que ya vamos a ver enseguida cómo están conformados. Entonces la idea de tensión previa, o sea, de aplicarle una tensión al comienzo, ¿no? Es muy simple y relaciona todo el estudio técnico, pero comienza de una idea muy sencilla. Bien, y aplicándole esta tensión previa al material, al hormigón, entonces lo convertimos al hormigón de un material frágil, lo convertimos a un material elástico. Fíjense que ya entonces estamos empezando a hablar de que puede cumplirse la teoría elástica en el hormigón pretensado. ¿Sí? Ustedes saben que muy poco se utiliza el hormigón con la teoría elástica, ¿no es cierto? Y además es subutilizada. Pero en el hormigón pretensado se lo utiliza más bien y se lo aprovecha al máximo. Bien, el pretensado lineal, ¿no? O sea, una fuerza si le aplicamos, ¿qué es lo que me va a producir? Me va a producir unas tensiones de compresión, fíjense acá, unas tensiones de compresión. Si nosotros, después de haberle aplicado la fuerza de compresión, le aplicamos las cargas me van a producir tracción acá y compresión arriba. Entonces, si sumamos esto, si superponemos estos diagramas, entonces acá abajo, como me va a producir tracción, abajo va a tender a ser una fuerza de compresión bien pequeña o quizás una fuerza de tracción bien pequeña. Y lo óptimo sería que la fuerza, la tensión de tracción aquí sea cero. O sea, la carga más el pretensado aquí sea cero y acá haya una compresión, pero
menor a la máxima compresión que pueda aguantar el hormigón. Entonces ahí tenemos una viga pretensada. Aquí tenemos en esta gráfica la viga descargada, ¿no? Y se le aplica la fuerza del tesado, produce una máxima tensión entonces acá de compresión. Luego a esa misma viga le aplicamos las cargas, una carga, y esta comienza a producir tracción acá. Pero como ya tenía compresión, entonces sumando la compresión y la tracción, por supuesto vamos a tender a llegar a un valor pequeño de compresión o pequeño de tracción, o si es posible, nulo, que no haya ni tracción ni compresión acá. Y acá en esta parte que haya una compresión, pero que sea menor a la compresión máxima que pueda aguantar este elemento. Entonces, eso es lo que se busca en el cálculo de una estructura de hormigón pretensado. Bien, bueno, y en este caso, esta es un pretensado lineal, ¿no? Que linealmente estamos aplicando la fuerza mediante cable, ¿no? Y anclajes acá. Entonces es pretensado lineal. Pero también existe el pretensado circular. O sea, el pretensado circular, la idea comienza, ustedes conocen esos toneles de madera, ¿no? Donde se guarda el vino, se macera el vino. También el whisky se macera en toneles de roble, se llaman toneles de roble. Y estos toneles de roble están formados por pequeñas maderas que por medio de suncho, o sea, son unas láminas de fierro que se las va tesando y llegan a comprimirse. Entonces todos estos elementos están comprimidos, fíjense. Y acá entonces el suncho aprieta y hay una reacción entonces del suncho. A esto se llama el pretensado circular. Entonces le apretamos aquí con una cinta metálica y aplicamos el pretensado circular. Entonces, le estamos aplicando una tensión previa para cuando esté cargado, ¿no? Y la presión que haya de ejerce el vino o a cualquier líquido ejerce una presión, y peor si el vino produce gases, y eso tratan de abrirlo. Y cuando está bien sunchado, o sea, bien apretado, con buena fuerza, entonces no hay pérdida, ¿no? Y lo hacen así, bueno, por la cuestión ya de preparar la bebida, el vino y todas esas cosas, lo hacen de roble para que le dé el color, el sabor, etcétera. Y eso escapa ya a nuestro estudio, ¿no? Ya son otras cosas. Pero ese es el pretensado circular. Entonces también podemos hacer estructuras con pretensado circular. Bien, y aquí vemos el pretensado circular. Por ejemplo, aplicamos la fuerza con el suncho, en este caso suncho o acero, y es como si le estuviéramos aplicando esta fuerza. Si cortamos por la mitad, entonces vamos a tener la reacción máxima acá. Si descomponemos esta carga en sus componentes verticales y horizontales, los componentes horizontales se van a anular y solamente me va a quedar un componente vertical, ¿no? Y es el que está reaccionando acá. Hay unas tensiones verticales que tienen una resultante igual a P, ¿no? Esa sería de la fuerza del tesado que le aplicamos. Y cuando una vez lo cargamos, el depósito ejerce también una fuerza, fíjense. Y lo que se trata es que la fuerza que ejerce la presión de ya sea líquido, ya sea grano, ya sean silos, esto que tengamos acá, esta fuerza que trata de abrir el depósito, ejerce una tracción. La resultante va a ser una tracción, igual que en el caso anterior, la componente horizontal y vertical se descomponen esta fuerza. Las horizontales se eliminan entre sí, pero nos queda una fuerza que trata de abrir. Por lo tanto, hay una reacción T acá, ¿no? De tracción acá. Y la fuerza entonces de compresión más la de tracción es la que tratamos que sea igual a cero. ¿Listo? Entonces le inducimos una tensión previa. Cuando ya está cargada, la tensión de la estructura tiende a ser cero. Ese es también el pretensado circular.
¿no? Y aquí estamos explicando, entonces se explica acá. Veamos más adelante. Concepto del pretensado, entonces. Pretensar un elemento es transmitir en forma artificial y permanente antes y durante la aplicación de las acciones exteriores un estado elástico, ¿no? Que origine resultados convenientes al material y a la función del elemento. Entonces quiere decir que nosotros le aplicamos una fuerza artificial permanente durante y después de la aplicación de las cargas. Entonces este concepto general es interesante analizarlo porque hay veces nosotros tenemos vigas de puente que se las tesan, pero no se tesan todos los cables. ¿Por qué razón no se tesan todos los cables? Porque cuando tesamos todos los cables, la viga trata de deformarse hacia arriba. Ahorita vamos a ver unos gráficos. Y esa deformación excede la tracción del hormigón. Entonces ya tendríamos un problema que se nos estaría fisurando la parte superior de la viga porque le estamos sometiendo una tracción al acero en forma parabólica, la cual trata de enrectarse. Y al tratar de enrectarse, el acero trata de levantarlo para arriba, entonces al elemento, y ahí estaría a tracción la parte superior. Si nosotros le ponemos toda la fuerza de tracción, entonces tendríamos problemas porque se tendría que fisurar. O tendríamos que poner armadura no activa o armadura de hormigón armado, las cuales evitarían que haya fisuras. Entonces trataríamos de cubrir con esa armadura. Pero ese no es el caso. O sea, en hormigón pretensado ponemos armaduras, son solamente constructivas para el corte o para el armado, pero no para que resista los esfuerzos. Los esfuerzos son resistidos por el mismo hormigón y por los cables de tesado. Entonces estaríamos gastando dinero en vano, ¿no? Estaríamos haciendo una estructura de hormigón pretensado y hormigón armado. Entonces lo que se trata es ponerle armadura, pero mínima, la armadura constructiva se llama, o armadura pasiva, que no están entrando en el cálculo. Bien, esa sería la idea, entonces, aplicarle, transmitirle en forma artificial y permanente un estado elástico, o sea, comprimirlo y volverlo elástico, ¿no? Antes y durante la aplicación de la carga. ¿Y esto para qué? Para conseguir una función, resultado conveniente del material y una función que cumpla lo que debe, o sea, que esté de acuerdo a la función que tiene el elemento. Entonces, supónganse una viga de puente, su función es recibir la carga y evitar la flexión. Entonces, vamos a tratar de evitar la flexión al aplicarle esa tensión previa. Bien, veamos una definición, eso sería de una idea general. Ahora veamos la definición del hormigón pretensado. El hormigón pretensado es el hormigón al cual se transmite otra vez en una forma artificial y permanente antes y durante la aplicación de las acciones exteriores estados elásticos. O sea, lo volvemos elástico. El hormigón es frágil, entonces al comprimirlo lo volvemos elástico, originando fuerzas de compresión previa, de manera que los estados elásticos resultantes sean convenientes para el hormigón y a la función de la estructura en un marco de seguridad y de economía. ¿Ok? Eso nos interesa, que sea seguro y que sea económico. Entonces, la tracción que produce la fuerza de tesado en el hormigón armado se resisten con barras de acero, ¿no? Si hay fuerzas que se producen en el hormigón armado, en esta gráfica de acá, acción exterior, en el hormigón armado yo tengo, o sea, se produce tracción en la parte inferior de la viga, o sea, esta parte de aquí va a haber tracción y yo la resisto en el hormigón armado con acero, ¿no? Con acero, un acero que es el acero de
el acero, digamos, en barra, el acero común. Entonces son resistidas por barras corrientes de acero. En el hormigón pretensado, dichas tracciones se anulan o se reducen con fuerza P previamente aplicada. Pero esta fuerza P aplicada, que es la que vemos aquí en esta otra gráfica, pero esta fuerza P la aplicamos y son resistidas estas por aceros de alta tensión, que se llaman cables. Los cables, o sea, vienen con diferentes barras de media, alambres de 6 milímetros, de 7 milímetros, 7 alambres, forman un torón de 6, torón de 7, y si ponemos varios torones, formamos un cable, y esos cables, formamos un tendón. El conjunto de torones formamos un tendón. ¿Listo? Entonces, los torones están formados por alambres o fierro que van trenzados en forma helicoidal. Ahorita vamos a ver una gráfica más adelante. Entonces, el conjunto de torones nos forman los tendones. ¿Listo? Y ahí es donde nosotros aplicamos con gato, lo estiramos ese alambre. Al estirarlo el alambre, al estirarlo hay una parte, o podemos estirarlo con 2 gatos, los 2 extremos, o con un gato y el otro lado le ponemos anclaje, ¿no? Y entonces cuando lo estiramos y luego anclamos el lado donde está el gato y cortamos los alambres, los tendones tratan de volver a su longitud normal, y al querer volver a su longitud normal, entonces aplican la fuerza de tesado. La fuerza que se le ha aplicado a ellos lo aplican en los extremos, y por lo tanto, como son en forma parabólica, entonces tratan de enrectarse, ¿no es cierto? Tratan de enrectarse. Ustedes han visto cuando tiramos una goma y le aplicamos una fuerza hacia abajo, le largamos la fuerza y el resorte trata de estar horizontal. Entonces, es lo mismo sucede, pero con tendones de alta resistencia, tratan de ponerse rectos y la elevan la viga hacia arriba, provocando entonces esfuerzo de tracción en la parte superior. Entonces, existen varias formas de colocar esta fuerza, ¿no? Aquí dice varios medios para precomprimir lineal o circularmente un elemento de hormigón. El más generalizado es aquel que consiste en pasar a lo largo del elemento uno o varios cables de acero de alta resistencia, los que son estirados mediante gatos hidráulicos a la tensión previa ya preestablecida. Vamos a ver, el cálculo del ingeniero es establecer esa tensión para que esa estructura trabaje bien. ¿Listo? Porque no es nomás ponerle, por ahí revienta el hormigón. Entonces la idea es que el ingeniero tenga la capacidad para saber darle cuál va a ser la presión esa para que esa estructura funcione adecuadamente. Luego que se le ha aplicado la tensión, ¿no? Luego y sin perder la tensión y el alargamiento obtenido, los cables son anclados en los extremos con ayuda de cuñas u otros dispositivos mecánicos. Vamos a ver también cuáles son las cuñas. 2 grandes procedimientos existen para transmitir la fuerza de pretensado, según el cable sea estirado después o antes que el hormigón esté endurecido. Entonces tenemos dos grandes formas, ¿no? 2 grandes grupos de fuerza de pretensado. Y eso depende de aplicar la fuerza antes, o sea, estirarlo el cable antes de que el hormigón esté o después de que el hormigón esté endurecido. Estos procedimientos se denominan entonces el post-tesado, es cuando le aplicamos la fuerza de tensión en los cables después de que el hormigón está endurecido. Por eso se llama después del hormigón posterior tesado, quiere decir posterior tesado ya una vez el hormigón está endurecido. Y pre-tesado es cuando todavía ni siquiera se ha vaciado el hormigón, ¿no? En banco de tesado se estiran los cables, todo se llega a la tensión necesaria y luego
se colocan los encofrados todo y se vacía y se espera que el hormigón se endurezca y se adhiera a esos cables que están pesados. Ahorita vamos a ver alguna gráfica que nos van a mostrar mejor. Bien, vamos a estudiar primero el post-tesado. En este procedimiento, la fuerza de pretensado P se aplica estirando los cables contra el hormigón endurecido, el post-tesado. Ya está el hormigón endurecido y dejamos entonces ductos por la cual vamos a introducir los cables y una vez endurecidos los cables colocamos los anclajes y con el gato hidráulico, ¿no?, se estira el cable y al mismo tiempo de estirar el cable se comprime el hormigón, que en este momento debe tener la resistencia especificada, es decir, el hormigón no vamos a ponerle a meter compresión a un hormigón que no tenga o que no tenga la resistencia que se especifica. Entonces, lo que hacemos es vaciar el hormigón que llegue a su resistencia especificada y una vez recién eso comenzamos a aplicarle la tensión, a estirar los cables con el gato, ¿no? El valor de P se controla por la presión del fluido de la bomba. Entonces la bomba tiene un manómetro ahí y va haciendo presión la bomba y nos marca una presión. Esa presión que hay ahí entonces es la presión que se está transmitiendo a todos los cables. Los cables tienen área, entonces tienen una resistencia, esa presión entonces está transmitiendo y uno calcula la tensión entonces que hay en los cables. Además, también hay un alargamiento porque el gato se llena del fluido hidráulico, hay un aceite hidráulico que se bombea al gato y el gato entonces comienza a estirar. También los acuña los alambres y los estira. Hay unos gatos que se van a quedar en la viga, esos gatos, al jalarlo el alambre, las cuñas no interfieren, porque la cuña actúa recién cuando el alambre quiere entrar, no cuando el alambre se jala. Cuando se jala, más bien las cuñas se abren. Ya una vez hemos logrado el alargamiento y vamos a soltar el gato, es decir, los cables van a tratar de acortarse, ahí es donde actúan las cuñas. Pero va a haber algo de pérdida ahí de fuerza en los cables. ¿Por qué? Porque las cuñas hasta que lleguen hasta que penetren, pierde algo. Vamos a ver, después vamos a estudiar que hay pérdida por hundimiento de anclaje o por el hundimiento de las cuñas. Bueno, ya hasta que la cuña se hunde y de ahí ya no mueven más. Entonces hay una pérdida, ¿no? Entonces una presión y la medida del alargamiento entonces de los cables. Cuando los valores previstos de presión y alargamiento son obtenidos, se anclan los cables mediante cuñas, dispositivos que varían según los diferentes sistemas o los diferentes fabricantes. Un cable puede ser estirado de dos lados o de un solo lado, en cuyo caso el extremo pasivo o muerto debe estar previamente anclado. Si yo voy a aplicar solamente de un solo lado el gato, el otro tiene que estar bien anclado, ¿no? Para que no cedan los cables. Entonces, pero también se puede anclar de los dos lados. Se puede poner gato en los dos lados. En ese caso, entonces, se controla la tensión, ¿no?, que voy a aplicar. La misma tensión tengo que aplicar en los extremos. Muy bien. Finalmente, los conductos del post-tesado, porque se ha dejado unos conductos a lo largo de los cuales están los hilos o los torones, las barras. Eso se tiene que rellenar con un mortero o una lechada de cemento. Estos ya vienen preparados, estos morteros ya lo venden algunos preparados y tienen una propiedad que son expansivos, o sea, se le echan cierta cantidad de agua, vienen las dosificaciones, esa lechada después se inyecta a los ductos, porque los cables que estamos pasando por ahí, los torones, los tendones que se van a pasar, no ocupan toda la sección, ¿no? Imagínense, estamos hablando de que
las secciones tienen más o menos 10 centímetros, estos conductos, ¿no? O hay de 15, de 12, dependiendo del número de torones que vamos a pasar por ahí, pero no se llena. Entonces estamos hablando que llena la mitad o un poquito más de la mitad de la sección y lo demás queda vacío. Entonces puede ocurrir que el aire que hay ahí, el aire lo oxide ese acero y ese acero oxidado comienza a corroerse y a perder sección y puede fallar la vía. Entonces, para evitar eso, es que se le bombean por unos ductos que se le bombea mortero hasta que se llena completamente. Primero se le bombea agua a los ductos y luego se le bombea esa lechada. Y entonces va viendo, bombeamos de un lado y drena por un lado, vemos que sale agua. Vemos, ¿no? Porque se le está bombeando y más o menos se le bombea a 2 kilos por centímetro cuadrado la presión que de bombeo. Hasta que sale ya la lechada del cemento, comienza a salir por el lado de drenaje. En ese momento se corta ya el bombeo y se considera que está lleno de lechada. Y después comienza a fraguar esa lechada, a endurecerse y a expander. Entonces garantiza de que comienza todo el alambre y la sección está llena de cemento y además que tiene una buena resistencia ese compuesto, por eso es que es caro también esa lechada de cemento. Bien, aquí vemos una gráfica donde tenemos los ductos, o sea, se deja el ducto, ¿no? Y luego se colocan el acero, o si no, cuando se está haciendo, ahorita vamos a ver un video, se va dejando el ducto ya con los cables. Se lo va dejando, hay que calcular las coordenadas, a qué coordenada se va a dejar, ¿no? La distancia y X y Y se lo va dejando y se va controlando para que cumpla, porque esta trayectoria de los cables son parabólicas, ¿no? El cálculo, ya después vamos a ver en los cálculos, tenemos que calcular la parábola. Y como son varios cables, también no solamente, varios tendones, no solamente uno, aquí hay uno, sería una belleza trabajar con uno nomás, pero sin embargo son 3 o 4 tendones que tenemos que colocar. Y en ese caso entonces tenemos que encontrar el baricentro de esos 3, ¿no? Y se calcula con el baricentro y luego independiente, cada uno de ellos se calcula independiente. Y en el plano se va colocando entonces las coordenadas del primer tendón, del segundo, del tercero. Aquí están los números y la distancia. Entonces, generalmente se hace la mitad, ¿no? Y la mitad por simetría se repite. Bien, después tenemos que aquí ya hay un anclaje pasivo, o sea, aquí se ancla con cuña, se los ancla todos los torones, se los ancla, y de aquí se aplica un gato que agarra también cada uno de los torones, lo agarra y comienza a estirarlo. Entonces se le comienza a bombear el líquido al gato y el gato comienza a estirar. Entonces va estirando, le vamos estirando y el cable comienza entonces a querer, reacciona, pues, ¿no? Apretando y el gato va jalando hasta que se llega a la tensión y alargamiento necesario, y ahí ya lentamente se va parando, se para el gato, se saca y luego se cortan los torones, se lo cortan y ya actúan ¿cómo se llama? Las cuñas de anclaje de donde está el gato y comienzan a actuar. Ya, pero hay hundimiento de cuña, entonces ahí que se llama hundimiento de anclaje y hay una pequeña pérdida de carga, pequeña pérdida de fuerza. Esa fuerza tenemos que preverla nosotros, entonces sería un esquema más o menos de un pretensado. El gato, las placas metálicas donde se coloca el gato o donde se van a colocar los anclajes, fíjense que tienen una inclinación. ¿Por qué? Porque el tendido es parabólico, entonces en ese punto tiene que ser perpendicular, o sea, la tangente que hay aquí en este punto tiene que ser perpendicular a la dirección de la placa de anclaje. ¿Para qué? Para que forme la parábola. ¿Ya?
Aquí tenemos una gráfica de cuál es la viga y fíjense cómo tiene esa inclinación. Cada tendón tiene su propio ángulo, cada tendón tiene su propio ángulo, tiene su propia curva, pero el resultado, el baricentro de toda esta curva es una, y es con la que uno comienza el cálculo y después ya para el efecto constructivo va calculando las coordenadas separadas de los componentes, ya de los tendones componentes, ¿no? Así más o menos es. Acá se dejan armaduras de corte, estribos, este estribo de acá, fíjense. Estos son estribos que absorben el corte, el pretensado también, vamos a ver que absorbe el corte, su componente vertical de la fuerza de pesado, porque en realidad la fuerza de pesado es inclinada, como se ve acá, la fuerza es inclinada, su componente horizontal es la que presiona la viga, y la componente vertical nos ayuda a absorber la fuerza de corte. Aquí se ve en obra una viga, fíjense, ahí están, se ven las vainas, son conductos circulares, vainas, hay metálico y también hay de PVC estos conductos. Entonces, depende del fabricante. Estas son las cuñas, estas cuñas son las que vienen acá, fíjense, este es un torón, es lo que le decía, son pequeños alambres en círculo, ¿no? Formados en círculo, y se le pone esta cuña. Cuando él quiere entrar, como ¿cómo se llama? Es cónica, entonces entra, pero llega un momento en que ya no entra más, aprieta. ¿Listo? Ese es las cuñas, entonces son estas cuñas que se pone en cada torón. Ahorita vamos a ver más, más un detalle, creo que tengo por aquí el torón. Bien, antes de ver, este es un video, vamos a ver este video. Aquí vamos a tener una idea más de lo que es el pretensado, ¿listo? Vamos a ponerlo entonces. Bienvenidos a este video tutorial en el que veremos el proceso constructivo paso a paso de estas vigas de hormigón pesado. ¿Están escuchando? ¿Están viendo? Nosotros construimos 5 puentes. 4 son iguales a él. ¿Se está viendo? ¿Se está escuchando bien? Sí, sí. Ya. Entonces vamos a seguir, ¿ya? Sí. Bienvenidos a este video tutorial en el que veremos el proceso constructivo paso a paso de estas vigas de hormigón. Estoy pasando clase, estaba hablando nomás. Cada uno tiene 10 vigas de 70 y hay un puente que tiene 4 luces, que las luces de los extremos contienen vigas de 22 metros 70 y las 2 luces intermedias tienen vigas de 20 metros iguales al puente anterior. Para la construcción de estos puentes utilizamos un H21, 21 megapascales, y para las vigas del mismo postezado utilizamos un hormigón H38, 28. El acero para las armaduras es la ADN 420 y el acero del postezado para Se muela. 100 megapascales. El El recubrimiento general de toda la estructura de estos puentes es de 2,5 centímetros. Acá podemos ver la geometría de las vigas. Podemos ver que tienen 60 centímetros de ancho, acá está sombreado gris, y en el centro el alma se achica hasta 20 centímetros. Acá vemos que después de 1,5 metros hay una transición donde se achica de 60 centímetros de ancho a 20 centímetros. Acá tenemos 2 cortes. Este nos indica los 2 extremos como son, y acá en el centro de la viga como es la sección reducida. Acá estamos viendo un poco la armadura. Estos son los extremos, las cabezas de las vigas, acá ya en el tramo de transición. Y acá podemos ver ya la parte central, donde tiene un ancho de 20 centímetros y va variando la armadura. Como estas vigas se construyen en un predio y luego se llevan a obra, hay que dejar estos pases, que es donde se pasan los pernos de izar. Estos pases tienen un diámetro de
110 milímetros. Acá podemos ver la gráfica de los cables de la armadura activa, cómo inician verticales uno arriba del otro en las cabezas de las vigas, y a medida que se van yendo para el centro de la viga, va bajando, la parábola va bajando, hasta que quedan paralelos uno al lado del otro en el centro de la viga, y luego hacia el otro extremo se vuelven a juntar de la misma manera. Acá estamos viendo uno de los extremos de la viga, que es donde luego acá se coloca el gato hidráulico donde se pesa el cable. Y acá vemos el otro extremo. Aquí ven estos espirales. Se colocan unos espirales aquí alrededor porque aquí hay harta tensión. Entonces puede fallar. Y ustedes saben que los espirales le dan mayor resistencia al hormigón. Entonces actúa como pequeña columna, ¿no? Transmisión de fuerza. Entonces es más eficiente, por eso se coloca esos espirales ahí para ayudar. Que es donde los cables pegan la vuelta, ¿sí? Esta viga en particular tiene 9 cables, por lo que hay 4 cables que dan toda la vuelta, van y vienen, y hay uno que cuando pega la vuelta hay que cortar. Acá se corta. Y por adentro de la vaina van 9 cables. En esta tablita podemos ver el cable superior, la altura que va teniendo con respecto al fondo de la viga, y acá el cable inferior también como va variando la altura. Podemos ver que al llegar al centro de la viga tienen los dos 8 centímetros de altura con respecto del centro de la vaina, respecto al centro de la vaina y el fondo de la viga. Podemos ver que en los dos extremos se colocan unos espirales, unas armaduras de espirales adicionales, y acá unos emparrillados. Acá abajo podemos ver los detalles de la armadura adicional. Acá tenemos el espiral con el hierro del 12, y acá tenemos el emparrillado, 2 emparrillados. Y en este otro extremo, aparte de armaduras adicionales, podemos ver la tromplaca, que es lo que después vamos a utilizar para poder pesar la pila. Acá tenemos la... Este elemento es un elemento de fierro, ¿no? Que tiene una forma como una trompeta, por eso se llama tromplaca. ¿Ya? Este de aquí precisamente te queda embebido en el hormigón. Y en este de acá, o sea, tiene esta forma. Aquí se coloca se le coloca un platillo con hueco, precisamente es donde van a ir los torones y las cuñas. Ahí entran aquí por ejemplo está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 cables, lo que decía, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho ellos? Han traído un cable, le han dado la vuelta y han vuelto acá, ¿no? Entonces de acá lo van a jalar. Entonces lo van a jalar con el gato, pero en el otro lado lo van a anclar. Y como hay uno que no vuelve, o sea, pares son 8 pares van y vuelven, o sea, de cable. Hay uno que no es, entonces lo pasa directamente y lo ancla. Eso es lo que dijo, que se cortaba uno, pero van 9 cables dentro del conducto, dentro de esta vaina. Entonces, tiene la tromplaca, la trompeta, que se llama esta tromplaca. Dentro de esa lleva el anillo donde tiene los huecos para que vayan ahí las cuñas, ¿no? Y si este es el pasivo, entonces este solamente va con cuña. Pero si este es el activo, aquí se dejan cables. Y estos cables que se dejan, la longitud será de medio metro, 80, dependiendo del tamaño del gato. Porque el gato tiene que entrar y agarrar y jalar esos cables. Entonces, la longitud que se va a dejar depende del tamaño del gato. Otra cosita que se está viendo aquí es un conducto circular, que es precisamente por donde se va a bombear la lechada. El proceso de inyección de la lechada se llama. Por ahí, entonces, y se van a ver, vamos a ver que tiene otro, por dónde va a drenar, dónde va a salir. Bien, entonces sigamos escuchando. Con placas. Luego lo vamos a ver en campo mejor. Y este agujero, que es donde luego de tesar se inyecta una lechada para proteger a los cables de la armadura. Ahora sí,
pasamos al campo a ver cómo se arman las vigas. Acá podemos ver que esta viga está siendo armada arriba de una cama de hormigón. Acá al lado estamos comparando otra cama. Esta cama tiene el mismo ancho que la viga, 60 centímetros. Y podemos ver unos cáñamos de PVC blanco, 50 milímetros, que se utilizan para luego pasar acá unas varillas roscadas y poder sujetar los encofrados de lado a lado. Acá siguen los motochos armando la viga. Bueno, acá ya podemos ver un poco más en detalle uno de los extremos de la viga. Acá vemos también un extremo. Y acá ya tenemos una vaina, que es la vaina donde pega la vuelta en los cables, y se arman estas herraduras, se ve acá, que se utilizan de guía para los cables. En este caso, fíjense que están ya colocando la vaina y ya están los cables adentro. Solamente ellos van a ponerlo en su lugar y de ahí ya va a haber el proceso de tesado. Otro, tienen una guía y van pasando los cables con gato también, lo van jalando y van pasando un proceso más largo. Este es el proceso más corto. Una vez que se colocan las dos vainas con los cables de armadura activa, se puede ver acá que se ata con alambre para poder regular la altura. Y en este extremo, que es donde los cables pegan la vuelta, se coloca esta manguera negra que está viendo acá, que luego va a servir para purgar la lechada que se inyecta para la protección del armado activo. Acá podemos ver también el pasador, ¿sí? Para poner el perno de paisaje. Y estos pasadores son para las vigas transversales que se van a construir una vez montadas las vigas postezadas. Estas son las tromplacas. Acá podemos ver a la derecha la tromplaca de la viga de 2870, que acá pasan 13 cables. Y esta tromplaca es de la viga de 22,70 metros, que acá pasan 9 cables por cada vaina. Acá podemos ver que el encofrado tiene una inclinación en la tromplaca. Esto es muy importante para que la tromplaca copie la parábola que ya trae la vaina, ¿sí? Una vez que se va a tesar, esto es muy importante para que no haya fricción de los cables con la tromplaca. Acá podemos ver la tapa del encofrado por el lado de afuera. Y acá ya vemos las vainas, como van variando su altura. Esa tapa son metálicas. O sea, el encofrado es metálico, entonces se lo hace de acuerdo al diseño. Acá estamos cerca del centro, ya están las dos una al lado de la otra. Y acá ya estamos pasando del centro de la viga, donde empiezan a tomar altura nuevamente para llegar a la posición de extremo. Una vez que se termina de armar, se inspecciona toda la armadura, las vainas, la altura de las vainas y se encofra. Luego, cuando ya se termina de encofrar, se hace un terraplén. Hacemos un terraplén para que se pueda hormigonar la viga directamente con un mixer, ¿sí? De la bandeja del mixer, si nosotros no hacíamos este terraplén, no nos daba la altura, la pendiente de la bandeja, para que pueda caer el hormigón. Así que bueno, acá ya estamos llenando algunas vigas. Eso que escuchan es un vibrador, está vibrando, fíjense. Y también se lo vibra lateral y se lo vibra también con vibrador de inmersión. Bueno, el hormigón para estas vigas se utiliza un hormigón con un asentamiento de entre 13 y 18 centímetros, dependiendo de la temperatura. Nosotros, si hacía un poco de calor, lo dejamos
con 18 o 20 centímetros de... Esos son hormigones bien fluidos, pero no es porque tenga mucha agua, sino es porque se le aumenta aditivo. Eso más bien se trata de conseguir hormigones con poca agua para que endurezcan. Pero como tiene mucha armadura, y aquí solamente tenemos 20 centímetros, entonces tratamos de colocar un hormigón bien fluido, ¿ya? Asentamiento, por un tema de que con el superfortificante que utilizamos, comienza a endurecer bastante rápido. Todo eso que han aprendido en tecnología del hormigón, entonces se aplica. Acá vemos cómo se hacen las probetas y ensayo de asentamiento. Estas fotos son de varias vigas. Y 19 centímetros de asentamiento para este hormigón. Es harto, ¿no? El asentamiento. Y de este extremo se ven las mangueras negras que les comentaba anteriormente, que es donde pues, se curva la inyección de la lechada de protección de las vainas. Este es el laboratorio donde dejamos todas las probetas. Bueno, después de pasado 3 días se pueden desencofrar las vigas para poder utilizar el encofrado para otras vigas nuevas. Y una vez que ya pasaron 28 días, damos varias vigas, por lo menos 10, nosotros tratábamos de usar por lo menos 20, ya empezábamos con el servicio de testado de las vigas. Acá podemos ver cómo se pone ese cabezal en el extremo donde los cables salen de la viga. Y una vez que se pone ese cabezal, se acuña. Ahí están las cuñas. Que esto va a ser después de fijar el cable para que no se contraiga. O sea, para que no ceda, para que no... Y acá podemos ver en la tromplaca el agujero que veíamos antes en el plano, que en este agujero es donde se inyecta la lechada que va a recubrir todos los cables y todo de acero adentro de la vaina. Acá podemos ver que cómo se está poniendo el gato hidráulico. El gato, ya. Que este gato necesitaba por lo menos 80 centímetros de cable para poder trabajar. Nosotros tratábamos de dejar mínimo 1 metro de cable, así el gato podía agarrar volumen. Ahí estamos ya empezando a testar una de las vigas. Acá podemos ver cómo estamos usando una de las vigas. Fíjense cómo se trata de levantar la viga. Al testar de una sola valla a la vez, hay veces que la viga se flexiona, no mucho, pero bueno, se flexiona hacia arriba. Si se fijan ustedes, aquí abajo se está desprendiendo ya, se está levantando hacia arriba. En esta parte de acá. Como una contraflecha, ¿no? Una contraflecha, exactamente, de producto del tesado. ¿Escuchaste el cable ese? ¿El cable lo escuchaste? ¡Oh! Acá estamos viendo el gato, va saliendo. Fíjense cómo está saliendo de esto. Aquí se mide el alargamiento. Bueno, una vez que se termina de testar la viga, se saca el gato, se corta con amoladora. Los cables para después poder encofrar la parte. Ahora vamos a ver. Ahora lo encofra para sellarlo, ¿no? Y se encofra, y antes de encofrarlo lo que se hace es colocar unas mangueras acá en estos agujeritos que se ven en la tromplaca para después poder inyectar la lechada. Una vez están encofrados,
frena las que no es hormigón estructural, sello, así que fraguar 4 horas, y luego de 24 horas mínimo, lo que se hace acá con este mixer, estamos dando agua para llenar las mangueras negras con agua, y luego vamos a enchufar. Acá en el otro extremo, este es el extremo donde colocamos el gato, desde acá podemos ver las dos vainas a la vez, se hace una hinchada que tiene agua, cemento y un aditivo expansivo. Acá estamos viendo, se filtra la echada para que no se tape. Y con esta bomba, lo que se hace es darlo a 2 kilos de presión. Una vez que vemos que del otro extremo se levanta a 2 kilos de presión. Bueno, acá estoy yo, un poco de rojo. Muy bien amigos, esto es todo por este video, espero que les haya gustado. Para el próximo. Bien, como es el pretensado. Este otro video es cortito, pero se ve bien en detalle el video que han hecho aquí, ¿no? Y lo ha publicado un ingeniero de la Universidad Siglo XX, creo, no sé si es de Potosí o es peruano, ¿no? Pero creo que es de Potosí. Hola a todos ustedes. Hola a todos ustedes. Mi nombre es Osmar Vázquez. Soy docente de la materia de hormigón reforzado en la Universidad Nacional Siglo XX en la carrera de Ingeniería. En esta fecha voy a compartir con todos ustedes un video que explica el proceso de reesfuerzo. Veamos. El video ha sido elaborado por una empresa PLM de China que provee materiales de reesfuerzo. Es bastante explicativo. Tenemos ahí un elemento en que ya se han insertado todos los elementos. Las vainas, el confinamiento de los anclajes y la placa de anclaje, la macroplaca. Luego se insertan los cables, que son portones, se acomoda el disco y luego se acomodan las cuñas que van a ser permanentes. Todos esos elementos se van a quedar dentro de la... Ahora iniciamos el proceso insertando en primer lugar el disco separador, spacer. Luego de este elemento se coloca el gato. El spacer tiene una función importante para la etapa de pesado y también la etapa de transferencia. Se coloca el gato y seguidamente se conecta a la bomba hidráulica. Este gato tiene dos conexiones, una de ingreso y otra de salida de la cinta. Luego se coloca el disco soporte las cuñas. No. Uy, tenemos a Leia aquí para bailar, miren, una rocola. Respetan ya. Yo lo que quiero es que vean ustedes bien este proceso. Y este video es cortito, pero se ve bien, o sea, bien el proceso. Vamos a empezarlo de nuevo, ¿ya? De las cuñas se va verificando las elongaciones y también las presiones en la etapa de reesfuerzo. Una vez que se ha llegado a la presión, fíjense cómo se va tirando. Se ve, acá hay una regla, se ve lo que se procede tira. en ese momento, las cuñas se clavan dentro del disco de anclaje. Se recupera los elementos del gato, se tiran todos los elementos del gato y
se cortan los torones restantes. Se prepara para la inyección. La inyección es la inyección de mortero con algún aditivo expansor en el ducto. Y una vez que se ha terminado, se sella toda el sector de las placas de anclaje. Ese es el proceso y ahí tendríamos el elemento terminado. Muchas gracias. Entonces, para que vean, ahí tenemos este videito cortito y es complementario al otro, ¿no es cierto? Nos complementa el otro video que se ve en obra. Bien, vamos a seguir entonces explicando. Bien, todo lo que vimos es el proceso del post-tesado. Entonces hemos dicho que se dividen en post-tesado y pre-tesado. Ahora vamos a ver el pre-tesado, ¿ya? Otra forma de transmitirle la presión previa al hormigón. Bien, en este caso, antes de hormigonar, los hilos, los torones o los tendones de acero se estiran. Se anclan temporalmente contra dos estribos de un campo de tesado. Un campo de tesado en una fábrica son muros o son acero en los extremos. Y ahí entonces se anclan los cables y de un lado se tesa, entonces con data, ¿no? Y contra encofrado metálico suficientemente rígido, dice, o dos muros paralelos, son los encofrados. Cuando el hormigón adherido al acero vibrado, curado, adquiere la resistencia especificada, los hilos o los torones se liberan lentamente de sus anclajes. De esa manera van transmitiendo la reacción. Al liberarlo, entonces trata de encogerse y ahí va ejerciendo la presión entonces al hormigón endurecido ya, ¿no? Por efecto de la adherencia. Este trabaja por adherencia. Se adhiere porque se ha vaciado, los cables estaban y se ha vaciado. Entonces, se adhieren y ya cuando se los cortan tratan de volver a su lugar, pero ya están adheridos. Aún así tratan en la parte de los extremos, vamos a ver que hay un fenómeno que es un fenómeno del efecto cuña que sufren los cables y que causan una pequeña pérdida de carga. Entonces, como en este caso no es posible que los cables sean curvos, o sea, hay pretensados que se hacen variación lineal, pero ya depende ya de la fábrica, del tesado, ¿no? Pero generalmente el pretesado se lo hace lineal, ¿ya? Entonces, veamos aquí tenemos, serían los estribos o planchas de acero también anclados, o también se puede hacer aquí muros de hormigón en forma de U con bastante resistencia y de aquí ya se aplican los cables y se los tesa. Un lado es pasivo, es decir, se pone la cuña, y del otro lado se aplica el gato hidráulico, entonces para tesar, ¿no? Esta es la viga pretesada. Y aquí se lo ve entonces hormigonando, ya aquí está solamente el cable, luego se pone encofrado y se hormigona. Una vez ha endurecido, se lo ha curado este hormigón, entonces se le comienza ya a cortar los cables, ¿no? Lentamente se lo va cortando y la viga, como fíjense, como digamos que se levanta, aquí está exagerado, pero se levanta, ¿no? La parte del medio porque le está transmitiendo una tensión. Se comprime acá abajo y se tracciona la parte superior. Ese sería más o menos el esquema del tesado. Bien, aquí vemos una viga, ¿no? Y vemos los cables tesados, entonces, y aquí está el efecto cuña que le decía, una vez se cortan los cables, el hormigón, trata de ganar, de volver otra vez a su lugar, pero no puede. ¿Por qué? Porque está adherido, ¿no? La adherencia está en todo, pero hay un pequeño efecto cuña acá que hace que se pierda un poco de tesado. A esa pérdida de tesado, de esa fuerza, se le llama pérdida de carga. Ya, entonces cuando hablemos de pérdida de carga es que está perdiendo la fuerza de tesado.
Aquí más o menos se ve en una longitud LT que es igual a 8 veces el diámetro del tendón, ¿no? Dividido entre el coeficiente de Poisson, que más o menos anda de 0,15 a 0,20. Se calcula la longitud donde ocurre el efecto cuña. Ese efecto cuña es este efecto de acá, fíjense, al estirarse pierde la sección radial, ¿no es cierto? La sección transversal se hace un poco más angosto y precisamente ahí entra en función el coeficiente de Mu, de Poisson, ¿no? que mide la deformación transversal con respecto a la deformación longitudinal. De ahí calcula la longitud, entonces esta longitud. Bien. Concepto de cálculo del hormigón pretensado. Ahora ya vamos a ir entrando un poquito ya al concepto de cálculo. Yo quiero decirles que todo lo que es hormigón sigue la misma teoría de lo que es el hormigón armado, ¿no? Hormigón, resistencia, módulo y todas las cosas. Lo único que se difiere es que estos hormigones que se utilizan para hormigón pretensado son hormigones de más alta resistencia. Igual los cables que se utilizan, los torones, esos que se utilizan, también tienen módulos elásticos mayores al que tiene la barra de hormigón armado. Entonces tienen un poquito diferente. Después vamos a estudiar cuáles son esos cables y cuáles son esas resistencias. Aquí tengo una fuerza inclinada. Entonces es una fuerza inclinada. Vamos a ver entonces poco a poco. Es una fuerza inclinada cuya componente horizontal, o sea, aquí viendo el ángulo alfa, acá tenemos el ángulo alfa. Bueno, vamos a verlo ahí nomás y de ahí ya voy a agrandar porque esto está aquí en el límite. Fíjense aquí forma un ángulo alfa con la horizontal. Entonces esta P por el coseno de alfa voy a tener la componente horizontal. Si yo multiplico P por el seno de alfa voy a tener la componente vertical. ¿Listo? Entonces aquí ya en esta explicación estamos explicando eso. La fuerza es inclinada. Su componente horizontal es P coseno de alfa. Como alfa es pequeño, ustedes saben que el coseno del ángulo 0 es 1, ¿no? Y si es pequeño tiende a 0, casi no hay mucha variación de la fuerza P, porque es pequeño el ángulo alfa. Entonces, se puede considerar que P es igual al coseno, P por coseno de alfa es igual a P, ¿no? Comprime la zona después de que será traccionada. O sea, se tracciona, se corta y de ahí se comprime, trata de volver a su lugar el cable, ¿no? Por las cargas. En general la fuerza pretensado P es una fuerza inclinada, cuya componente horizontal P por coseno de alfa tiende a ser igual a P. Y esta P es la que comprime la zona, o sea, comprime la zona, la parte de abajo, que después la viga va a cargarse y esa zona se vuelve traccionada. Por lo tanto, la idea es comprimir la parte que se va a traccionar. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo aquí. Comprime la zona que después será traccionada por las cargas de servicio y cuya componente vertical, P por el seno de alfa, sería la componente vertical, reduce las fuerzas de corte producidas por dichas cargas de servicio. Entonces nos ayuda a resistir el corte. El efecto de pretensado se calcula de acuerdo a los siguientes conceptos. La fuerza P transforma a una viga de hormigón frágil, en realidad es así, un hormigón frágil, en otra de un material homogéneo y elástico. O sea, lo volvemos, después de que es frágil, lo volvemos homogéneo y elástico. A la que se le puede aplicar la teoría de las estructuras, o sea, a la teoría elástica. Se le aplica entonces una vez ya comprimida. Esto que hemos dicho equivale a considerar el efecto de pretensado como una serie de fuerzas que el cable ejerce sobre el hormigón, como se mostrará posteriormente en la figura 4, lo que estamos viendo. Teoría que es aproximada, porque ciertas fuerzas no se toman en cuenta. Ahorita no vamos a tomar todavía pérdida de carga, fricciones, ¿listo? Por eso esta teoría que vamos a explicar es aproximada.
Ya después vamos a ver que vamos a considerar esas pérdidas. Entonces dice aquí fuerzas que no se toman en cuenta, como se observa en el caso de una viga simple de altura y excentricidad constante en el momento de la transmisión del pretesado. Entonces vamos a ver la figura. Esta es la figura de la cual se está hablando, ¿no? Tenemos el cable, fíjense, tiene una forma parabólica. Acá, ya sea activo o pasivo, aquí el cable trata de, se comprime, pues, ¿no? Cortemos esto, comprime. Al comienzo el gato estira el cable. Fíjense, aquí vemos el cuerpo del tendón, estamos estirando, este es el equilibrio del cable. Al estirar, el hormigón se trata de oponer, hay una presión a lo largo del cable que se opone, ¿no? Si nosotros hacemos un polígono funicular, o sea, el dibujo de fuerza, el diagrama de fuerza, vamos a ver que esto cierra con un polígono funicular, no sé si han visto en isostática, que es parecido al cálculo de puentes colgantes. Entonces esta misma teoría se utiliza para puentes colgantes. Bien, en el caso ya que se corta los cables, cortamos los cables, entonces estos tendones acá tratan de volver a su longitud normal y por lo tanto las cuñas impiden y por lo tanto esta fuerza se activa acá ya. Una vez hemos cortado los cables, sacado ya el gato, estas fuerzas ya se aplican ahí a los anclajes, ¿no? Y por lo tanto, al aplicar, hacen esta fuerza comienzan a activarse ya, ¿no? Activan. Entonces, podemos considerar como si la viga, ya haciendo un diagrama de cuerpo libre de la viga, estuviera sometida a una carga, ¿no? Una carga Q hacia arriba, fíjense, y la componente vertical, esta la componemos en horizontal y vertical, la vertical sería P por el seno de alfa, la fuerza vertical, y la horizontal sería P por el coseno de alfa. Pero nosotros, como vemos acá, está T sería el baricentro, el eje neutro, mejor dicho. En este eje neutro, entonces, arriba de él estamos aplicando la carga, hay una excentricidad E sub A. Por lo tanto, va a haber un momento aquí en este extremo, aquí si nosotros trabajamos en el cálculo con el baricentro, ¿no es cierto? Con respecto al baricentro, esta fuerza, si yo traigo acá, voy a tener una fuerza, o sea, la horizontal. La traslado acá, tengo que trasladar otra fuerza acá, por lo tanto voy a tener una fuerza horizontal más un momento que sería P por la excentricidad A. Y ahí tenemos el momento P por E sub A, por la excentricidad esta de acá. Esta línea de aquí entonces será el baricentro de la sección. Bien, lo mismo ocurre al otro lado, al otro extremo. Tengo la fuerza horizontal, P por coseno, la fuerza vertical, P por el seno, y tengo el momento P por E sub A. Entonces, ese sería el diagrama de cuerpo libre equivalente a esta fuerza. Bien, veamos el estudio entonces de eso. Si hacemos fuerza sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, entonces vamos a tener Q por L, ¿no es cierto? Aquí. Q es la magnitud de la carga Q. Por L me va a dar la resultante. Entonces tengo Q por L va a ser igual a 2 veces P por el seno de alfa. Fíjense que acá yo tengo esta fuerza. Y esas tienen que estar equilibradas con estas fuerzas verticales. Entonces son igual a 2 veces P por el seno de alfa. Las resultantes de estas fuerzas distribuidas serán igual a las resultantes de estas fuerzas verticales en los extremos. Y eso es lo que se coloca, ¿no? Eso es lo que se plantea en la ecuación. Ahora, pero el seno de alfa cuando el ángulo es pequeño, el seno de alfa es aproximadamente igual a la tangente de alfa para ángulos bien pequeños, porque alfa es un ángulo bien pequeño, son ángulos bastante pequeños. Por lo tanto, entonces, la tangente de alfa en la figura esta de acá, la tangente, si este es alfa, este de aquí de adentro es alfa, ¿no es cierto? Por ser ángulos opuestos por el vértice. La tangente será igual
al cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto, si nos vemos acá, son la flecha, tengo de la parábola, más la otra flecha, ya pasa la tangente por acá, ¿no es cierto? La tangente de la parábola en este punto viene aquí y forma dos flechas acá, entonces será igual a 2 veces la flecha dividido entre el cateto adyacente, que vendría a ser L medio, ¿no? Porque esta viga está considerando como una longitud L. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. La tangente de alfa es 2 veces la flecha dividido entre L medio. Esto se cumple siempre y cuando alfa sea muy pequeño, o sea, la teoría de ángulos pequeños. Luego, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, también Q por L, o sea, vamos a reemplazar el seno de alfa por este valor, por el valor de la tangente, porque hemos dicho que son casi iguales. Entonces podemos reemplazar y tengo 2P por 2 veces la flecha dividido entre L dividido entre 2. Si multiplicamos 2 por 2 es 4 y este que está dividiendo pasa a multiplicar, va a ser 8 veces P por la flecha dividido entre L al cuadrado. Esta L que está acá viene, pasa a dividir, entonces vuelve L al cuadrado. Entonces la carga, podemos encontrar el valor de la carga. Será igual a 8 veces la fuerza de pesado por la flecha de la parábola dividido entre la longitud de la viga elevado al cuadrado. Podemos conocer entonces esta fuerza que trata de levantar la viga. Muy bien, entonces el momento en el centro del tramo, o sea, si yo tomo momento acá en el medio, bueno, agarro el medio y tomo momento de la fuerza que hay acá más de la carga distribuida. Eso es lo que vamos a hacer acá. En primer lugar tenemos el momento que hay en ese punto, ¿no es cierto? Que sería la fuerza por la excentricidad que está del baricentro hasta el punto de aplicación de la carga, que está aquí. Este es el baricentro y el punto de aplicación de la carga está a una excentricidad E sub A. Entonces, ese sería el primer momento, P por E sub A. Menos, entonces el momento en sentido horario es positivo, ¿no? Menos el momento que va a producir esta fuerza P. Entonces tengo menos, momento aquí falta, ¿no? P por el seno por L medio faltaría. Ya, menos, solamente está considerando la fuerza, o sea, está considerando esta fuerza como el ángulo es pequeño, el seno de 0 es pequeño, entonces está despreciando esta fuerza de aquí, y solamente está tomando el momento de esta carga distribuida, sería Q, ¿no? Por L medio, Q por L medio, por L medio otra vez, sería el momento debido de esta carga distribuida. Entonces tengo P por E sub A menos Q, pero como Q hemos visto que es igual a 8 veces P por la flecha dividido entre L cuadrado, entonces sería Q por L al cuadrado dividido entre 8. El momento en el centro de una viga simplemente apoyada es Q por L cuadrado sobre 8. Entonces está poniendo el momento. Y luego haciendo operaciones ya este L cuadrado con este L cuadrado se simplifica, este 8 con este 8 se simplifica y me quedaría menos P por la flecha, o sea, P por la excentricidad E sub A menos P por la flecha. Pero la flecha, en el dibujo, fíjense la flecha, aquí lo voy a hacer un poquito más grande, la flecha es igual a la excentricidad que hay del baricentro de la viga a la aplicación de la fuerza, más la excentricidad que hay en el medio del tramo, ¿no? Que vendría a ser la excentricidad máxima desde el baricentro de la viga hasta donde pasan los cables, que le llamamos a esa excentricidad. Entonces, aquí decimos que la flecha va a ser igual a menos P por E sub A más la excentricidad en medio tramo. Si nos damos cuenta aquí y hacemos la multiplicación de P, esta PEA con menos PEA se simplifican y solamente me quedaría P por E negativo, ¿no es cierto?
Si es negativo, entonces sería un momento antihorario, que quiere decir que está comprimiendo la parte de abajo y traccionando la parte de arriba. Entonces, esto es lo que significa que la sección media está solicitada por una fuerza centrada P y un momento de pretensado negativo, tracción en la fibra superior. Lo anterior se cumple para cualquier sección, siempre que se haya una flexión compuesta, ¿no? Flexión y compresión, se llama flexocompresión. El valor de Q en general, el valor de Q es igual a R a P sobre R. Veamos esta afirmación de acá. Entonces Q en general, dice, es igual a P sobre R. Y vamos a ver por qué. Donde R es el radio de curvatura del tendón o de la parábola, el radio de curvatura, ¿no? Y en efecto, considerando un elemento de viga de luz angular beta, o sea, un elemento deformado, y siendo P constante, por eso le decía que es teórica esta suposición, porque no estamos asumiendo la fricción igual a 0. Tenemos entonces este elemento, este sería el elemento de viga, exagerándolo. Aquí tenemos la carga que trata de levantarse para arriba, la fuerza de compresión. Y si nosotros hacemos un equilibrio de fuerza, esta fuerza, vengo y formo acá mi polígono de fuerza, ¿no? Y aquí vengo, coloco esta otra y por lo tanto esta sería la resultante. Y esta resultante es la fuerza resultante que va hacia arriba, esta fuerza que están acá, que sería igual a Q por esta longitud. Pero esta longitud es igual al radio multiplicado por beta, ¿no? Ustedes saben que la longitud de un arco es igual al radio multiplicado por beta en radianes, me da la longitud del arco. Entonces me está dando esa longitud. Entonces si multiplico Q por la longitud, voy a tener la fuerza. Entonces Q por beta por R me da la fuerza vertical. Entonces este polígono de fuerza está en equilibrio. Y podemos escribir nosotros también que esta fuerza que va para arriba dividida entre 2 va a ser igual a P por beta también sobre 2. P por beta dividido entre 2, fíjense. Y de aquí me sale que simplificando 2, simplificando beta, Q me sale igual a P sobre R, ¿no? También podemos demostrar mediante las ecuaciones de resistencia de materiales, la teoría de la elástica, ¿no? Aquí, por ejemplo, sabemos que la elástica es igual a la flecha elevado al cuadrado dividido entre L al cuadrado. La derivada segunda de la elástica es igual a 2 veces la flecha sobre L medio al cuadrado, esto por resistencia de materiales. Y también sabemos que la derivada segunda de la flecha es igual a 1 sobre el radio de curvatura de este elemento, también es planteado en resistencia de materiales. Luego entonces nosotros ponemos Q es igual a P sobre R, ¿no? Dejamos P y 1 sobre R es la segunda derivada. Entonces la segunda derivada es igual a este valor, reemplazamos, ponemos ese valor y me va a quedar entonces, fíjense que acá tengo 2, este 2 elevado al cuadrado es 4, pasa a multiplicar arriba, por este 2 me queda 8, por P la flecha queda ahí y L al cuadrado. Entonces Q es igual a 8 veces P sobre L cuadrado, que este valor lo habíamos deducido de acá. Q es igual a 8P por la flecha sobre L cuadrado. Entonces aquí volvemos a verificar este valor. Entonces, ¿listo? Entonces aquí estamos comenzando ya a ver los cálculos de dónde provienen y esta sería nuestra primer clase. Entonces hasta aquí he preparado. Vamos a seguir preparando para seguir avanzando. Toda la parte teórica y los cálculos lo vamos a hacer acá y ya cuando nos toque resolver los ejercicios lo vamos a hacer en pizarra. De todas maneras igual lo vamos a hacer en pero ya para que ustedes vean de dónde salen los cálculos lo vamos a hacer en pizarra. Muy bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta acá.
¿Hasta qué hora era nuestra clase? Estas diapositivas se las PDF. Los videos, si quieren, también se los puedo pasar al grupo para que ustedes lo miren, lo revisen. Es importante cuando uno estudia algo saber a qué se está metiendo, no teoría y todo, sino que a qué vamos a llegar y cómo se hace en obra para que vean y les vaya gustando a ustedes. Que no es nomás estudiar por estudiar, sino que se va a aplicar en obra. Bien, jóvenes, entonces si no tienen ninguna pregunta, aquí hay un chat, no sé qué. Chat. Se está despidiendo. Muy bien. No es más, entonces. Sí, adelante. Un favor, ¿será que puede mandar los videos que nos estaba mostrando al grupo de WhatsApp, por favor? Se lo voy a mandar. Ya, se lo voy a mandar. También la clase en PDF se la voy a mandar, la diapositiva. Listo, así vamos a ir avanzando. Además, también el video se lo voy a mandar también de Zoom. Cuando me venga ya se lo voy mandando. ¿Listo? Una consulta. ¿Perdón? Una consulta tenía, disculpen, ya mirando los videos que nos mostró. ¿Cuánta presión se debe ejercer, por ejemplo, en los gatos? Digamos, ¿en qué se basa para ejercer una cierta presión? El cálculo es hidráulico. No sé si han llevado hidráulicos de vasos comunicantes. Entonces, la presión que hay en un líquido se ejerce en todas las paredes igual, en forma perpendicular. Esa presión está ejerciéndose a los torones, y los torones tienen área. Por lo tanto, si ustedes multiplican esa tensión por el área del torón, van a tener la fuerza que le están aplicando a cada torón. Así se calcula. Y esa fuerza que nosotros calculamos, que le vamos a dar al gato, no es nomás que ahí vamos y le damos la fuerza. La calculamos previamente. O sea, la fuerza de los tendones, nosotros vamos a cargar la viga con peso propio, carga viva, o sea, peso vivo. Le cargamos y calculamos esa fuerza. Esa fuerza es precisamente el estudio del curso, determinar esa fuerza. Y aparte de determinar algunas pérdidas que van a haber, ya sea por fricción, por pérdida de rendimiento de cono, por la fluencia del hormigón, vamos a ir calculando esa pérdida y calculamos un pesado inicial, una tensión que tiene que tener esto. Al tener esa tensión, un cable multiplico por todo y ya tengo la fuerza final de pesado. Esa es la que tengo que darle al gato. Entonces, la fuerza, o sea, no se olviden que la tensión es igual a fuerza sobre área. Entonces, el gato me va a dar un menor hasta que llego yo a esa tensión que yo necesito para esa cantidad de torones que tienen su área. Entonces, yo estoy llegando a la fuerza que he calculado. ¿Listo? Y le sumo las pérdidas que van a haber, entonces yo voy a tener la fuerza inicial de pesado. De ahí para adelante va a ir perdiendo fuerza ese cable, ya por como decía, por fricción, por hundimiento de cono, por fluencia del hormigón, por relajación del acero, van habiendo pérdidas, por acortamiento elástico o instantáneo del hormigón, hay pérdida. Entonces, esa pérdida la calculamos, se la sumamos a la que encontramos, a la fuerza que encontramos, y ese va a ser para nosotros la fuerza de pesado. Esa fuerza de pesado la transformamos en presión, y esa va a ser la presión que le vamos a dar al gato. Además, también tenemos una fuerza, necesitamos un alargamiento, tenemos la deformación versus alargamiento, tenemos la gráfica. Entonces vamos midiendo eso, el alargamiento y la presión. Y eso tiene que ser compatible, entonces, de acuerdo al cable que estemos utilizando, al acero que estemos utilizando, ¿ya? Entonces, para entrar a hacer el pretensado, primero tenemos que hacer el cálculo, todo ese cálculo, y es el objetivo de este curso, que salgamos sabiendo calcular la tensión que tenemos que darle al gato. Lo demás ya es operativo, como ustedes han visto. En campo, están los cables, se mide, se trata de reproducir la coordenada de la parábola y luego a aplicar todo lo que hemos calculado. Que va a haber una variación, hay una pequeña variación en campo, va a haber. Por eso es que nosotros calculamos la pérdida.
precisamente es lo que va a suceder en campo, esas pérdidas, fricción, hundimiento de cono, todas esas cosas van a haber, nosotros estamos previendo entonces. Tampoco en este cálculo de tensado, de hormigón pretensado, no sirve sobreevaluar la pérdida. A veces, no, yo voy a tener una pérdida del 30%. No, ¿por qué? Porque me va a salir una fuerza grande de tensado, una tensión grande, y eso lo puede levantar la viga y puede ser que no falle la viga, pero puede ser que tenga mucha deformación hacia arriba. Entonces, ese es exceso sobre evaluación de las pérdidas de carga. Si también nosotros ya la subevaluamos, es decir, no es mucho esto, y comenzamos a disminuirle a la pérdida, entonces sucede lo contrario. Le aplicamos la fuerza, puede ser que no falle, pero la viga se va a deformar para abajo ya, cuando esté trabajando. ¿Listo? Entonces, por eso es importante las pérdidas de carga, estudiarla, ni sobreevaluarla, ni subevaluarla. Tratar de cumplir todo lo reglamentado y estudiarla tal como son las pérdidas de carga. Y si una cosa no tenemos, consultar al fabricante, a lo que sea, si no tenemos algún dato para poder calcular las pérdidas de carga lo más exacto posible. Que nunca va a haber eso, ¿no? Pero tratamos de que sea lo más exacto posible. ¿Está bien? ¿Quién fue el que me preguntó? Rivas, ¿no? Yo, ingeniero. Está bien, gracias, ingeniero. ¿Quién más quiere hacer otra pregunta? En las viguetas pretensadas, todos los hilos están tensados con la misma fuerza. Habilite su video. Guerra. Está mal mi cámara, ingeniero, ahorita. Ya intenté hacerlo. Ya, van a tratar de arreglar su cámara, porque es Sí, importante, sí. No sabe con quién está hablando por ahí, no es alumno. Bien, en el pretensado, como no se puede dar la parábola, se mantiene la fuerza constante y la excentricidad constante, pero igual la viga trata de deformarse para arriba, porque estamos comprimiendo la parte de abajo. Si ustedes se fijan en la vigueta, los cables están abajo, aunque hay un cablecito arriba, o sea, tienen 3 cables abajo, creo, y un cablecito arriba. Ese cablecito sirve para, precisamente para que no se deforme tanto para arriba. Hay una parte que está comprimida. Es decir, como para contrarrestar la tracción. Exactamente, para contrarrestar la tracción, ya que no se me fisure arriba. ¿Listo? Porque tiene 3 cables abajo tesados. Entonces está comprimida, más comprimida la parte de abajo. Ya cuando se coloca el complemento, la capa de compresión, entonces ya la viga se va traccionando para abajo, ¿no? Y esa precompresión que había en la vigueta se va perdiendo. Y el cálculo de la vigueta es de tal manera de que con carga viva y todo, la tensión de tracción en la vigueta sea igual a 0. O que haya pequeña compresión, pero mínima. O si hay tracción, que sea la mínima aceptable. ¿Listo? Eso es lo que uno juega en ese campo, ya sea la tracción que sea la admitida o la compresión que sea pequeña. Mejor es si fuera 0, ¿no? fuera óptimo, que la tracción abajo sea óptima. Por lo tanto, pues si no hay deformación, es como si tuviéramos con un material elástico. Por eso es que dice la teoría del hormigón, después que es frágil, al aplicar la precompresión, lo volvemos un material elástico. Muy bien. ¿Otra pregunta? Muy bien, ya no hay preguntas, entonces nos vamos.